Imagina un enjambre de miles de millones de partículas, cada una en su propia danza, gravitacional, silenciosa, dibujando un disco casi fantasmal alrededor de la oscuridad absoluta de un agujero negro. Hoy no hablamos de ciencia ficción, sino de la física que intenta, con una elegancia casi matemática, describirla. Hola y bienvenidas y bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy tenemos sobre la mesa un material fascinante, un artículo científico de Carlos Gabarrete y Olivier Sarbach, que se titula Discos de gas cinético alrededor de agujeros negros de Schwarzschild. Un título que ya impone, ¿eh? Desde luego. Y nuestra misión va a ser desgranar un modelo que a primera vista parece ir contra todo lo que imaginamos sobre los agujeros negros. Nos proponen olvidar el plasma hirviendo, el caos, y pensar en un gas de partículas frías ordenadas. Moviéndose solo por la gravedad. Exacto. Vamos a ver qué se puede aprender de una idea tan radical. Vale. Para empezar a desgranar esto, el concepto central es el de gas cinético relativista sin colisiones. Suena intimidante. Mucho. Pero la idea de fondo es casi poética. Nos piden que imaginemos que cada partícula del gas no es parte de un fluido caótico, sino que es como una pequeña luna o un asteroide solitario. Cada una traza su propia órbita, una geodésica, y lo único que la gobierna es la curvatura del espacio-tiempo que crea el agujero negro. No hay choques, no hay fricción, no hay magnetismo, solo gravedad. Una orquesta silenciosa. Y es una idea preciosa, ¿eh? Pero seamos sinceros, choca frontalmente con la realidad que observamos. Cuando apuntamos un telescopio a un disco de acreción activo, lo que vemos es un infierno. Un infierno, sí. Un lugar de violencia extrema, con temperaturas de millones de grados, turbulencias, campos magnéticos que retuercen la materia. Este modelo apaga todo eso. Es un laboratorio teórico, impoluto, un universo de juguete. Los propios autores lo llaman primera aproximación. Justo. Y la pregunta es inevitable. Si estamos estudiando un objeto que, en su forma pura, probablemente no existe en la naturaleza, ¿no corremos el riesgo de estar estudiando un fantasma? Es una pregunta muy buena. De hecho, es la primera duda que me surgió a mí también. Si el universo real es desordenado y complejo, ¿por qué dedicar tiempo a modelar esta versión tan zen, tan ordenada? Es la esencia del método científico llevado a la astrofísica. Para entender un motor, no empiezas con él funcionando a toda velocidad con todas sus piezas, lo desmontas. Estudias cada pieza por separado. Da la pregunta. Si solo la gravedad actuara, ¿qué pasaría? Es la línea de base, el lienzo en blanco. Exacto. Sin ese lienzo, cuando viéramos el cuadro completo y caótico del universo real, no podríamos saber qué pincelada corresponde a la gravedad, cuál al magnetismo y cuál a las colisiones. Vale, acepto que es un punto de partida necesario. Es como aprender a dibujar la estructura ósea de una figura antes de añadirle los músculos y la piel. Una buena analogía. Y si aceptamos esa premisa, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque el artículo nos dice que toda la variedad de estas estructuras óseas, de estos discos puramente gravitacionales, se puede definir con solo 2 potenciómetros. 2 parámetros. Sí, 2 parámetros que los autores llaman S y K. Son como los diales de una mesa de mezclas para construir discos. Empecemos con el primer dial, el parámetro S. Las figuras del artículo lo muestran de forma muy visual. Yo lo veo como un regulador de la anarquía orbital. Me gusta el término. Si pones S en un valor muy bajo, cercano a 0, el modelo permite que las partículas orbiten con cualquier inclinación. No hay ninguna preferencia. El resultado no es un disco, es más bien una nube esférica. Una cáscara. Un enjambre de mosquitos, como decías antes. Exacto. Pero a medida que empiezas a subir el valor de S, el modelo empieza a castigar las órbitas muy inclinadas. Favorece cada vez más a las que se mueven cerca del plano ecuatorial. Y si llevas S a un valor muy alto, el resultado es un disco finísimo, casi bidimensional. Es pasar de esa nube caótica a un disco de vinilo. La analogía del vinilo es muy visual, pero nos lleva a una pregunta física más profunda. A ver. En un disco de vinilo, todos los puntos giran a la vez, ¿no? Completan una vuelta en el mismo tiempo. En este disco teórico ocurre lo mismo. ¿O se parece más al sistema solar, donde Mercurio va mucho más rápido que Neptuno? Ah, gran pregunta. Definitivamente se parece más al sistema solar. Es lo que se llama rotación diferencial.
Cada partícula luna sigue su propia órbita, y las que están más cerca van a velocidades de vértigo, mientras que las de más lejos van más despacio. No gira como un cuerpo sólido. Vale, aclarado. Pero esto me lleva de nuevo a mi crítica. ¿Qué es isofísicamente? En el modelo es solo un número que metes en una ecuación. Parece un truco para obtener la forma que quieres. Una conveniencia matemática. Eso es, el modelo no se gana ese aplanamiento a través de un proceso físico, simplemente lo impone. En los discos reales creemos que el aplanamiento ocurre porque las partículas, aunque sea de vez en cuando, chocan, y esas colisiones tienden a cancelar el movimiento vertical. Y el disco se asienta en un plano. Exacto. Podría ser que este parámetro S sea una especie de foto final de ese proceso. Un atajo para representar el resultado de una física que el propio modelo ha decidido ignorar. Ah, o sea que ese podría ser el resumen de una historia que el modelo no nos cuenta. ¿Podría ser? Es un modelo descriptivo, no explicativo. Nos dice, si por alguna razón las órbitas se distribuyen así, el disco se verá de esta forma. No nos explica el por qué. Pero bueno, incluso como herramienta descriptiva, es potente. Y para seguir describiendo, nos falta el otro dial. Claro, porque el grosor es solo la mitad de la historia. La otra pregunta clave es, ¿dónde se concentra la masa? Puedes tener un disco plano y fino que sea como un anillo, o uno que tenga casi todo pegado al centro. Y para eso, supongo, necesitamos a K. Justo. Si es el escultor que da la forma vertical, K es el que distribuye la arcilla a lo largo del radio. Y la figura 2 del artículo es clarísima. Muestra la densidad para distintos valores de K. Si eliges un K alto, como 5, obtienes un disco con un pico de densidad altísimo y muy cerca del agujero negro. Sería un centro increíblemente denso y brillante, pero que se desvanece casi de inmediato. ¿Y con un K bajo? Con un K más bajo, como 3, el pico de densidad es menor, está más lejos del centro y el disco se extiende mucho más. Su densidad decae suavemente. Con estos dos botones, S y K, puedes construir casi cualquier tipo de disco que te imagines. Y aquí es donde este universo de juguete de repente se vuelve útil para el mundo real. Ah, sí. Sí, porque hay objetos astrofísicos que son un verdadero quebradero de cabeza. Y el mejor ejemplo es el agujero negro del centro de nuestra propia galaxia, Sagitario A. El nuestro. El nuestro. Un gigante de 4 millones de masas solares. Y sin embargo, es increíblemente tenue, de baja luminosidad. Los modelos estándar, los de fluidos calientes y violentos, predicen que debería ser muchísimo más brillante de lo que es. No encaja. O sea que estamos diciendo que el agujero negro que tenemos en nuestro propio patio trasero galáctico podría no ser el monstruo violento que imaginamos, sino algo mucho más ordenado, más parecido a este modelo limpio. Colisiones serían raras. Las partículas podrían estar orbitando mucho tiempo sin interactuar, justo como postula este modelo. No habría fricción, no se generaría tanto calor y, por tanto, no brillaría tanto. Precisamente. Este modelo cinético permite a los astrónomos crear un retrato robot. Pueden jugar con S y con K hasta que la densidad y la forma del disco teórico coincidan con las pocas observaciones que tenemos del disco real. Si encuentran una combinación que encaje, habrán aprendido algo fundamental sobre la estructura de un objeto que está a 26.000 años luz y es casi invisible. Fascinante. De repente, el modelo deja de ser un fantasma y se convierte en una herramienta de investigación de primera línea. Pero hay más reglas en este juego. El modelo no permite construir discos de cualquier tamaño. Hay una frontera invisible. Sí, y esta no es una suposición del modelo. Es una consecuencia directa de la relatividad general de Einstein. El artículo lo deja claro. Las soluciones solo existen para órbitas estables cuyo radio es mayor que r igual a 4m. 4 veces la masa del agujero negro. Bueno, 4 veces el radio gravitacional. Para entendernos, hay una zona prohibida alrededor del agujero negro. Si una partícula se acerca demasiado, a menos de esa distancia, ya no hay ninguna órbita circular estable posible. La gravedad es tan dominante que la única opción es caer en espiral. Hacia el horizonte de sucesos. Inevitablemente. Por lo tanto, todos estos discos tienen un agujero en el centro. Y no solo por el agujero negro en sí, sino por esta región mortal que lo rodea, donde la estabilidad es imposible. De acuerdo. Una frontera inquebrantable, dictada por la geometría del universo. Ahora, tengo que ser honesta. Llegados a este punto del artículo, mis ojos empezaron a vidriarse. Te entiendo perfectamente.
El texto se convierte en un mar de símbolos. El tensor de energía-momento, la función de distribución, F, E, L, Z, integrales. Aquí es donde muchas nos habríamos rendido. ¿Podemos rescatar la idea principal de ese tsunami matemático sin ahogarnos? Sí, podemos. Te confieso que la primera vez que vi estas ecuaciones en la carrera, mi cerebro casi se apaga. Parecen un muro infranqueable, pero la idea que esconden es sorprendentemente simple. Todo ese aparato es el traductor. El traductor. Es la maquinaria que convierte las propiedades de una sola partícula en las propiedades de todo el colectivo de miles de millones de partículas. La pieza clave es esa función de distribución, F, E, L, L, Z. Pensemos en ella como el ADN del disco. Contiene toda la información. Dice, la probabilidad de encontrar una partícula con esta energía E y este momento angular L es esta. Y ahí dentro están metidos SEMS y K. Ahí están, definiendo esa probabilidad. Una vez tienes ese ADN, el resto de las ecuaciones, menos los tensores, las integrales, son las herramientas que leen el ADN y construyen el cuerpo del disco. Te permiten calcular cosas que sí podríamos medir. La densidad de partículas en cada punto, la densidad de energía, e incluso las presiones. ¿Presiones en plural? Creía que la presión era una sola cosa. En un gas normal, sí, pero aquí no. Como las partículas se mueven en órbitas, el gas no empuja igual en todas direcciones. La presión radial hacia afuera no es la misma que la presión vertical, la que mantiene el grosor del disco. Es una presión anisotropa. Y esas ecuaciones son literalmente la receta para poder dibujar esos mapas de colores tan bonitos de la figura 3. O sea, los que nos muestran la densidad del disco en un corte. Exacto. Sin esa maquinaria matemática solo tendríamos ideas. Con ella tenemos un objeto físico coherente que podemos analizar. Vale, creo que el viaje empieza a completarse. Entonces, si recapitulamos esta inversión, ¿qué nos llevamos? Creo que hemos pasado por varios puntos clave. Primero, hemos visto que se puede abordar el problema de los discos de una forma radicalmente distinta. No como un fluido, sino como una colección de partículas individuales en órbitas perfectas. Un modelo que parecía un universo de juguete. Pero que resulta ser una herramienta sorprendentemente útil para casos reales como el de Sagitario A. Segundo, hemos descubierto que la enorme variedad de formas de estos discos teóricos puede controlarse con solo dos diales. S para el grosor, que nos lleva de una esfera a un vinilo, Y K para la distribución de la masa, que nos permite tener discos compactos o muy extendidos. Son los mandos para construir un retrato robot de un disco. y tercero, y creo que es la lección más profunda, hemos entendido el valor de la simplificación en la física. Estos modelos idealizados son un paso fundamental, nos dan la línea de base gravitacional. Nos dicen, así se comporta la materia cuando solo manda la gravedad. Y una vez que entendemos esa danza tranquila, estamos en una posición mucho mejor para comprender cómo otras fuerzas, como el magnetismo y las colisiones, la convierten en el espectáculo violento que vemos en los cuásares. Exactamente. Y eso nos deja con la idea final para reflexionar que se deriva de la propia conclusión del artículo. Si este comportamiento ordenado, casi elegante, regido por órbitas estables, es lo que dicta la gravedad por sí sola, ¿cuánto del caos, el calor extremo y la violencia que asociamos a los agujeros negros más activos no proviene de la gravedad misma, sino de la contaminación de otras fuerzas? Quizás la gravedad es la coreógrafa de una danza tranquila y predecible. Y son las colisiones entre las partículas y los campos magnéticos los que suben el volumen de la música, añaden luces estroboscópicas y convierten esa danza ordenada en el espectáculo furioso y cegador que vemos a miles de millones de años luz. Una idea que realmente cambia la perspectiva sobre el papel de la gravedad. Con ese pensamiento concluimos nuestro análisis de hoy. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Hasta la próxima.